Millonario. Se enamora de una mujer abandonada con sus 3 hijos gemelos, durmiendo en la calle, pasando hambre y frío. Una joven madre desesperada está con sus hijos en brazos, sentada en el suelo frío de una acera. Ella no imaginaba que encontraría a un hombre rico que cambiaría totalmente la vida de todos. Prepárate, porque esta es una historia de vida que tocará tu corazón. Soy Augusto Martín, el contador de historias. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde dónde estás viendo. La lluvia caía como si el cielo hubiera abierto sus lágrimas sobre las calles de San Isidro, un lamento profundo que resonaba en los tejados y se colaba por las rendijas de las ventanas. Era una noche fría de primavera y el agua golpeaba el suelo con furia, formando charcos que reflejaban las luces trémulas de la ciudad. Lázaro Valtierra, un hombre de 28 años, salió del restaurante El Rincón de Plata. Su figura alta y elegante, envuelta en un traje oscuro que ahora se pegaba a su piel por el aguacero. El lugar, con sus lámparas de cristal y sus mesas cubiertas de manteles finos, había sido testigo de otra cena vacía, risas fingidas, copas de vino caro y miradas que solo veían los billetes en su cartera, no el alma que cargaba dentro. Lázaro se detuvo en la acera, el agua corriendo por su rostro, empapando su cabello negro y goteando por su barbilla. El peso de la soledad lo aplastó de pronto, como si la lluvia misma lo hubiera empujado al borde. «Nadie me quiere por lo que soy», gritó al viento, su voz ronca cortando el rugido de la tormenta. «Todo lo que ven es mi dinero. Quiero un amor que me queme el corazón, que me vea de verdad». Sus palabras se perdieron en la noche, tragadas por el eco de los truenos, y él dio un paso más, los zapatos caros chapoteando en la calle, sin rumbo, como un hombre perdido en su propia vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Mientras caminaba bajo la cortina de agua, con el frío calándole los huesos, un sonido leve lo detuvo en seco. Era un gemido suave, casi un suspiro, que venía de un rincón oscuro entre 2 edificios. Lázaro entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la lluvia, y entonces la encontró. Allí, bajo un tejado improvisado de cartón y plástico, estaba Jimena Quispe, una joven de 25 años, acurrucada en el suelo. Su ropa estaba empapada, pegada a su cuerpo delgado, y sus brazos envolvían con fuerza a 3 pequeños, Yahir, Zaid y Kael, trigémelos de apenas 4 años. Los niños temblaban, sus cuerpecitos helados apretados contra ella, sus ojitos cerrados por el cansancio y el frío. Jimena, con el rostro pálido y el cabello chorreando, los abrazaba como si fuera su único escudo contra el mundo. Sus ojos, agotados pero fieros, brillaban con una chispa de lucha, un fuego que no se apagaba ni siquiera en esa noche cruel. Lázaro se quedó inmóvil, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía allí, sola con 3 angelitos, como si la vida la hubiera arrojado a la tormenta sin piedad? Una mezcla de dolor y asombro lo golpeó y, sin pensarlo, corrió hacia ella, sus pasos resbalando en el lodo. Se arrodilló a su lado, el agua sucia manchando su traje de 1000 pesos, pero no le importó. «No deberían estar así», dijo, su voz saliendo ronca, casi suplicante. «Déjenme ayudarles». Jimena levantó la mirada, sobresaltada, y lo encaró con ojos que eran puro desafío. «Tú no sabes nada de mí para hablar así», respondió ella, su tono tembloroso pero cargado de fuerza. Apretó a los niños contra su pecho, como si temiera que ese extraño se los arrebatara. Yahir gimió bajito, Zaid temblaba como hoja al viento, y Kael, el más pequeño, parecía a punto de desmayarse de frío. Lázaro no retrocedió. Se quitó el abrigo, una prenda que valía más de lo que muchos ganaban en meses, y lo puso sobre ella y los pequeños, cubriéndolos con cuidado. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de ella, helados y mojados, y un calor extraño, como un relámpago,
pasó entre los dos. Fue un instante, pero ambos lo sintieron. El aire se volvió pesado. La lluvia pareció detenerse por un segundo, y sus miradas se cruzaron, atrapadas en algo que ninguno entendía aún. Jimena respiró hondo, el pecho subiendo y bajando rápido bajo el abrigo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz cortante, llena de desconfianza. Lázaro vio el miedo en sus ojos, pero también el cansancio, el peso de una vida que la había golpeado demasiado. Miró a los niños, Yahir con la carita sucia, Said con los labios morados, Kael temblando como pajarito caído del nido, y algo dentro de él se rompió. Sin decir más, se inclinó y tomó a Kael en sus brazos, sosteniéndolo contra su pecho para darle calor. «No pueden quedarse aquí», dijo, su tono firme pero suave, como si le rogara. «Por favor, déjame cuidarlos, aunque sea solo esta noche». Sus ojos brillaban, no solo por la lluvia, sino por una pasión que nacía en ese momento, un fuego que lo quemaba por dentro al verla a ella y a esos pequeños tan frágiles. Jimena lo observó en silencio, sus manos aún aferradas a Yahir y Said. Había confiado antes en un hombre que le juró amor eterno y luego huyó al saber que eran 3 bebés, dejándola sola en un hospital con el mundo derrumbándose a su alrededor. Pero ahora, bajo esa lluvia implacable, este extraño la miraba diferente. No había promesas vacías en su voz, solo un calor que la desarmaba. El modo en que sostenía a Kael con tanto cuidado, como si fuera su propio hijo, le apretó el corazón. «Está bien», susurró al fin, casi sin aliento, «solo por esta noche». Lázaro sonrió, un gesto torcido pero lleno de alivio, y la ayudó a levantarse, sosteniendo su mano con fuerza mientras tomaba a Said con el otro brazo. Yahir se aferró a la pierna de su madre y juntos caminaron bajo la tormenta, dejando atrás ese pedazo de calle fría y oscura. Mientras avanzaban, con el agua resbalando por sus rostros, Lázaro no podía apartar los ojos de ella. Era una locura, lo sabía. ¿Cómo podía sentir tanto por alguien que acababa de conocer? Pero en esa noche, con el peso de los niños en sus brazos y la mirada de Jimena clavada en él, supo que su vida había cambiado para siempre. Ella, por su parte, sentía un calor que no explicaba. ¿Quién era este hombre que gritaba su soledad al cielo y ahora cargaba a sus hijos como si fueran suyos? ¿Era una trampa más del destino o por primera vez alguien que no se iría? La lluvia seguía cayendo, pero el fuego que había nacido entre ellos, en ese encuentro inesperado, no se apagaría tan fácil. El carro de Lázaro los esperaba a unas calles, un refugio contra la tormenta. Subieron en silencio, Jimena abrazando a Yahir y Said en el asiento trasero, mientras Kael dormía en los brazos de Lázaro al volante. La noche aún era oscura, pero dentro de ese espacio pequeño, algo nuevo comenzaba a arder. Jimena miró por la ventana, el corazón latiendo entre el miedo y una chispa de esperanza. Lázaro, con una mano en el volante y la otra sosteniendo al pequeño, sintió que por fin había encontrado algo real. El motor del carro zumbaba suavemente mientras las calles de San Isidro desfilaban por las ventanas, borrosas bajo la cortina de lluvia que seguía cayendo sin tregua. Lázaro Valtierra conducía con una mano firme en el volante, la otra sosteniendo a Kael, que dormía profundamente contra su pecho, el pequeño cuerpo aún temblando un poco por el frío de la noche. En el asiento trasero, Jimena Quispe abrazaba a Yahir y Said, los dos acurrucados contra ella, sus respiraciones cortas empezando a calmarse bajo el calor del abrigo que Lázaro les había dado. El silencio dentro del vehículo era pesado, roto solo por el golpeteo de las gotas contra el vidrio y el leve ronroneo del motor. Jimena mantenía la mirada fija en la ventana, el reflejo de las luces de la ciudad danzando en sus ojos oscuros, mientras su mente giraba como un torbellino. ¿Quién era este hombre que había aparecido de la nada?
¿Por qué insistía en ayudarlos? El calor del carro la envolvía, pero su corazón seguía en guardia, latiendo entre la desconfianza y un anhelo que no quería nombrar. Lázaro lanzó una mirada rápida por el retrovisor, captando el perfil de Jimena bajo la tenue luz del salpicadero. Su mano libre descansaba en el cambio, tan cerca de la pierna de ella que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo agotado. El aire dentro del carro parecía cargado, como si la tormenta de afuera hubiera dejado un eco entre ellos. Jimena lo notó, claro. Sus mejillas se calentaron un poco y giró el rostro para disimularlo. Pero el silencio la inquietaba, y de pronto, con una voz que salió más seca de lo que esperaba, rompió la tensión. ¿Siempre ayudas a desconocidos así, o solo a los que encuentras tirados en la calle? Era un desafío, una prueba para ver qué escondía ese hombre de traje caro y ojos profundos. Lázaro dejó escapar una risa baja, un sonido cálido que llenó el espacio y le dio un vuelco al pecho de Jimena. «Solo a los que me hacen sentir vivo», respondió él, girando apenas la cabeza para mirarla antes de volver los ojos a la carretera. La sinceridad en su tono la dejó sin palabras por un instante y ella apretó más a Yahir contra sí, como si el pequeño pudiera protegerla de lo que esas palabras despertaban en su alma. El carro se detuvo frente a la Casa del Sol, un edificio sencillo pero acogedor, con paredes blancas que brillaban bajo la lluvia y una puerta de madera que prometía refugio. Lázaro bajó primero, sosteniendo a Kael con cuidado mientras abría la puerta trasera para ayudar a Jimena. Ella salió con Yahir en brazos y Said aferrado a su mano, los piececitos del niño tropezando un poco en el suelo mojado. Entraron juntos, el calor del interior golpeándolos como un abrazo después de la crudeza de la noche. El lugar era amplio, con muebles de madera pulida y una alfombra gruesa que amortiguaba sus pasos. Jimena se quedó parada un momento, los ojos recorriendo las paredes lisas y los cuadros discretos, tan distintos de los cuartos húmedos y rotos que había conocido en los últimos años. Lázaro no le dio tiempo a pensar demasiado. Corrió a un armario y volvió con un montón de toallas suaves en los brazos, el rostro iluminado por una sonrisa tímida. «Vengan, hay que secarlos antes de que se enfermen», dijo, arrodillándose frente a los niños con una ternura que Jimena no esperaba. Ella tomó a Yahir y comenzó a frotarle el cabello con una toalla, mientras Lázaro envolvía a Said en otra, secándole las manitas heladas con movimientos rápidos pero delicados. Kael, aún en sus brazos, empezó a moverse y Lázaro lo acomodó en el sofá, pasándole una toalla por los brazos flacos. En un instante, sus manos se rozaron, la de Jimena fría y temblorosa, la de Lázaro cálida y firme, y ambos se detuvieron, como si ese toque hubiera encendido algo invisible. Ella levantó la mirada y él ya la estaba observando, sus ojos oscuros brillando con un fuego que la hizo tragar en seco. «No eres una extraña para mí, Jimena», murmuró él, tan bajo que casi se perdió en el ruido de la lluvia afuera. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mordió el labio sin querer y apartó la vista, enfocándose en Yahir, pero el calor de esas palabras se quedó pegado a su piel, como una marca que no podía borrar. Los niños, poco a poco, dejaron de temblar. Yahir soltó una risita cuando Jimena le secó la cara, y Said estiró los brazos hacia Lázaro, como si ya confiara en él. Kael, medio dormido, balbuceó algo que sonó como calor, y Jimena lo cubrió con una manta que Lázaro había traído del cuarto. Los tres quedaron tendidos en el sofá grande, envueltos en un cobertor mullido, sus respiraciones tranquilas llenando el aire. Jimena se sentó a su lado, mirándolos con el pecho apretado de alivio, pero también de temor. ¿Qué venía ahora? Lázaro desapareció por un momento y regresó con 2 copas y una botella de vino tinto, el líquido brillando como sangre bajo la luz suave de una lámpara. «Toma, relájate un poco», dijo,
ofreciéndole una copa mientras se sentaba frente a ella. Sus hombros se rozaron al acomodarse y ese contacto leve fue suficiente para hacerla estremecer otra vez. Ella tomó la copa, los dedos temblando un poco, y él aprovechó para hablar, su voz firme pero cargada de algo profundo. «Quiero que estés aquí, Jimena. No es lástima, no es un juego. Es porque tú y tus hijos me atraparon desde que los vi en esa calle». Jimena respiró hondo, el vino olvidado en su mano, el cuerpo entero alerta ante esas palabras. Era como si él hubiera encendido una chispa dentro de ella, pero los recuerdos del pasado rugieron en su mente, fríos y crueles. «No confío en palabras bonitas, Lázaro», replicó su tono duro, aunque sus ojos traicionaban el anhelo de creerle. Él no respondió de inmediato, solo la miró, como si pudiera ver las heridas que ella escondía bajo esa fachada de acero. Entonces se inclinó hacia adelante, su rostro tan cerca que ella sintió el calor de su aliento contra su piel. «Entonces déjame probártelo con más que palabras», susurró, sus ojos pidiéndole permiso sin moverse un paso más. Jimena se quedó helada, el corazón disparado, atrapada entre el miedo y un deseo que la quemaba por dentro. Sabía que era una locura sentir tanto por alguien que apenas conocía, pero cuando la mano de él encontró la suya, cálida y segura, no pudo soltarse. Sus dedos se entrelazaron y el calor que pasó entre ellos fue un juramento silencioso, una promesa que ninguno sabía cómo cumplir. La noche se aquietó por un instante, solo el sonido de la lluvia y el latir de sus corazones llenando el espacio. Jimena soltó su mano despacio, casi con pesar, y se levantó para revisar a los niños. Pasó los dedos por el cabello de Yahir, vio el pecho de Said subir y bajar, y besó la frente de Kael. Lázaro la observaba desde el sofá, el corazón blando ante el amor con que ella los cuidaba. «Eres fuerte como pocas, Jimena», dijo sin pensar, y ella giró hacia él, los ojos brillando con algo que podía ser una lágrima o solo el reflejo de la luz. «Tengo que serlo», respondió, simple y cruda, pero luego volvió al sofá, sentándose más cerca esta vez, y dejó que su hombro rozara el de él otra vez. Fue un gesto pequeño, pero para Lázaro fue un mundo. Sintió su calor, el aroma de la lluvia en su piel, y supo que estaba perdido en ella. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la Casa del Sol, el aire se llenaba de algo nuevo. Jimena cerró los ojos, dejando que ese calor la envolviera, mientras Lázaro miraba al techo, su mente girando con pensamientos de ella y los niños. Ninguno dijo más, pero el silencio hablaba por ellos. El refugio de esa noche era solo el comienzo, y ambos sentían, en lo profundo de sus almas, que el fuego que había nacido bajo la tormenta estaba listo para crecer. La luz del amanecer se coló tímida por las cortinas de la Casa del Sol, un resplandor suave que pintó de dorado las paredes blancas y el suelo de madera. Ximena Quispe abrió los ojos despacio, el cuerpo aún pesado por la noche de emociones que la había sacudido como la tormenta de afuera. Estaba acostada en un colchón mullido en el suelo, rodeada por Yahir, Said y Kael, que dormían plácidamente bajo el cobertor que Lázaro Valtierra les había dado. Yahir roncaba bajito, Said tenía el dedito en la boca, y Kael estaba acurrucado contra ella, su respiración tranquila como un suspiro. Ximena se incorporó con cuidado, sintiendo el calor del lugar envolverla, tan distinto del frío cortante de la calle. Miró a su alrededor, el techo sin goteras, los muebles sencillos pero acogedores, el silencio que parecía un regalo después de tanto caos. Por un momento se permitió respirar hondo, pero la pregunta seguía rondándole la cabeza. ¿Dónde estaba realmente y qué significaba todo esto? Se levantó, los pies descalzos rozando la alfombra, y notó una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Era un baño pequeño, con azulejos blancos y un espejo que reflejaba su rostro agotado. Entró y cerró la puerta con un clic suave, girando la llave del agua caliente.
Cuando el chorro cayó sobre sus hombros, un suspiro escapó de sus labios. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! El calor le recorrió la piel, deshaciendo el nudo de frío que llevaba en los huesos, y por un instante cerró los ojos, dejando que el vapor la envolviera como un abrazo. Pero mientras el agua lavaba la suciedad de la noche, su mente no descansaba. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde saca tanto para tener un lugar así?, pensó, la desconfianza abriéndose paso como una sombra vieja. Apagó el agua, se secó con una toalla que olía a lavanda y salió, decidida a encontrar respuestas antes de que su corazón se dejara llevar más de lo que ya temía. En la cocina, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, un olor que le trajo recuerdos de mañanas más simples, antes de que la vida se torciera. Lázaro estaba allí, de pie junto a una cafetera moderna, la camisa arrugada mostrando que no había dormido mucho. Los niños ya estaban despiertos, sus vocecitas llenando el espacio mientras corrían hacia ella. «¡Mamá, hambre!», dijo Yahir, frotándose los ojitos, mientras Said bostezaba y Kael murmuraba «¡Pan, pan!», con una sonrisa tímida. Ximena se agachó para cambiarles las ropas mojadas que aún llevaban, vistiéndolos con unas camisetas grandes que Lázaro había dejado sobre la mesa. Mientras les pasaba las mangas por los bracitos, él se acercó con una bandeja de pan y mantequilla, sus pasos silenciosos pero firmes. Al inclinarse para dejarla en la mesa, su cuerpo rozó el de ella y sus dedos le tocaron la cintura por un segundo, un contacto fugaz que le encendió la piel. Ximena giró rápido, el rostro ardiendo. «Para con eso», soltó, la voz más alta de lo que quería, pero él solo sonrió, una sonrisa que desarmaba, y ella no pudo evitar que un leve gesto se le escapara, aunque por dentro lo regañara por hacerla sentir así. Los niños se sentaron a la mesa, devorando el pan con las manitas sucias de mantequilla, y Ximena los miraba, el corazón más ligero al verlos comer tranquilos. Pero el peso de la noche seguía allí, y no pudo contenerse más. «Tengo que decirte algo», empezó, la voz temblándole un poco mientras Lázaro la observaba desde el otro lado de la mesa. «El padre de mis hijos me juró amor eterno, pero cuando supo que eran 3, se fue. Me dejó en la calle, con ellos en los brazos. Y desde entonces solo he tenido decepciones. No quiero volver a caer en eso». Las palabras salieron como un río, y cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Lázaro dejó la taza de café, su rostro serio, y se acercó despacio. Se sentó frente a ella y tomó su mano con fuerza, sus dedos cálidos apretándolos de ella como si quisiera sostenerla entera. «Yo no te abandono, Ximena. Te doy calor, no te quemo», dijo, su voz grave cargada de una verdad que ella sintió en el pecho. El toque era firme y por un momento ella se dejó llevar, pero el miedo la hizo soltar su mano despacio. «Quiero creerte», murmuró casi para sí misma, «pero ya me han roto el alma antes». El día pasó con los niños llenando el lugar de vida. Yahir corrió tras una pelota que Lázaro le lanzó, riendo fuerte, mientras Said y Kael trepaban al sofá, peleando por un cojín. Ximena los miraba, una sonrisa asomándose a pesar de las dudas que la rondaban. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja, Lázaro la llamó desde la puerta de la terraza. «Ven, mira esto», dijo, su voz suave pero con un brillo en los ojos que ella ya reconocía. Ximena cruzó los brazos, aún protegiéndose, pero lo siguió. Afuera, el viento fresco le revolvió el cabello y una ráfaga lo lanzó contra el rostro de Lázaro. Él rió, apartándolo con los dedos, un roce ligero que le dio un escalofrío. «Eres una luz que no quiero apagar», dijo él, mirándola de un modo que le aceleró el pulso. Esta vez, ella no se apartó. Dejó que su hombro rozara el pecho de él, sintiendo su calor, y por un instante el mundo se redujo a ese rincón, a ese latir compartido que la asustaba y la atraía a partes iguales.
La noche llegó despacio, y después de darles de comer a los niños, Yahir pidiendo más pan, Said y Kael peleando por un vaso de agua, Jimena se sentó en el suelo con ellos, tarareando una nana que había cantado en los días más oscuros. Duerme, mi cielo, que el sol vendrá, con su calor te abrigará. Su voz era suave, un arrullo que llenó el aire, y no notó que Lázaro se acercaba hasta que sintió sus manos en sus hombros, cálidas y seguras. Ella se detuvo, el cuerpo tenso, y lo miró. «Me das miedo», confesó en un susurro, casi temiendo decirlo. Él se arrodilló a su lado, sus ojos tan cerca que ella vio el fuego en ellos, y le besó la frente, un gesto tierno que le quemó la piel. «Y tú me das vida», respondió él. Su voz ronca cargada de un deseo que ella sintió en cada fibra. Cerró los ojos, dejando que ese calor se quedara, y un pedacito de confianza brotó en su corazón, frágil pero vivo. Antes de dormir, mientras los niños se acomodaban en el colchón, Ximena lo llamó al rincón de la sala, el rostro serio. «Tú eres rico, ¿verdad? ¿De dónde sacas todo esto?», preguntó directa, necesitando entender. Él se rascó la nuca, un poco incómodo. «Heredé Valtierra Construcciones, hago casas, edificios, pero eso no es lo que me mueve», dijo, simple. Ella cruzó los brazos, aún dudando. «¿Y por qué no estás trabajando? Llevas aquí desde anoche». Él rió, un sonido ligero. «Dejé a alguien a cargo, quise quedarme, por ustedes». Ella lo miró fijo, el corazón tambaleándose. «¿Dejas todo por cualquiera?», lo provocó, probándolo otra vez. Él tomó su mano, serio. «No por cualquiera, por ti y por ellos, Yahir, Said, Kael». Ximena guardó silencio, las palabras de él resonando en su alma, mientras los niños dormían a pocos pasos, un refugio que aún no sabía si podía llamar suyo. La noche cayó profunda, y Ximena se acostó con los pequeños, Yahir pegado a ella, Said y Kael esparcidos en el colchón. No durmió de inmediato. Pensó en el agua caliente, en el pan en la mesa, en el modo en que Lázaro jugaba con sus hijos. Era demasiado bueno, y eso la asustaba. Lázaro en la sala miraba el techo, el corazón lleno de ella y de esos niños que ya sentía un poco suyos. Quería correr hacia ella, pero sabía que debía esperar. El fuego entre ellos ardía, pero la confianza era un brote tierno, y ambos sabían que necesitaba tiempo para florecer. La luz del sol entró con fuerza por las ventanas de la Casa del Sol, un resplandor brillante que llenó el aire de vida, y despertó a Ximena Quispe con el calor de un nuevo día. Abrió los ojos lentamente, encontrándose aún en el colchón mullido, rodeada por Yahir, Said y Kael, que ya estaban revoloteando a su alrededor como pajaritos inquietos. Yahir saltaba sobre ella gritando «¡Mamá, arriba, arriba!», mientras golpeaba el colchón con las manitas. Said reía fuerte, repitiendo «¡Pan! ¡Quiero pan!», y Kael, el más callado, tiraba de su cabello con una sonrisa tímida, susurrando «Bonito, mamá, bonito». Ximena no pudo evitar reír, un sonido que le nació del alma al verlos así, llenos de energía, como si la noche en la calle hubiera sido solo un mal sueño. Se levantó, estirando los brazos, y el eco de las palabras de Lázaro Valtierra aún resonaba en su cabeza. «No por cualquiera, por ti y por ellos». Ese calor la seguía, y aunque el miedo aún mordía, algo dentro de ella empezaba a ceder. Lázaro apareció en la puerta, el cabello revuelto y una sonrisa que le iluminaba el rostro como el sol afuera. «¿Qué tal si llevamos a estos diablitos a la Plaza de los Vientos?», propuso, su voz ligera, pero con un brillo en los ojos que Ximena ya conocía. Ella dudó un instante mirando a los niños, pero Yahir gritó «¡Sí, plaza!». Said saltó del colchón y Kael aplaudió, chillando «¡Vamos, vamos!». No había manera de decir que no con esos 3 pequeños huracanes empujándola, así que asintió, dejando que una chispa de alegría se encendiera en su pecho. Salieron poco después.
el aire fresco de la mañana, cargado del aroma de la grama húmeda tras la lluvia. En la plaza, los niños se soltaron como potrillos libres, corriendo tras una pelota que Lázaro había traído. Yahir trepó a sus hombros gritando «¡Más alto! ¡Más alto!», las piernitas balanceándose en el aire, mientras Said lo seguía chillando «¡Yo también! ¡Yo también!». Kael tropezaba en la hierba riendo y gritando «¡Corre, Lázaro, corre!». Jimena se sentó en un banco observándolos y de pronto una carcajada le brotó, fuerte y clara, como si el peso de los días duros se hubiera soltado por un momento. Lázaro dejó a Yahir en el suelo y se acercó a ella, jadeando, el sudor brillándole en la frente. «Tu risa me quema por dentro», dijo, su voz ronca cortando el aire, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que la hizo temblar, aunque estuviera sentada. Los niños siguieron jugando, sus gritos llenando el parque, pero para Jimena el mundo se achicó a ese hombre que la miraba como si fuera lo único que importaba. Él se acercó más, el pecho subiendo y bajando rápido, y ella intentó desviar la mirada pero no pudo. Había algo en él, una fuerza que la atraía como el fuego a la leña, y aunque su mente gritaba cautela, su corazón latía con ganas de dejarse llevar. Regresaron a casa con los niños parloteando sin parar. Yahir contando cómo había saltado alto, Said diciendo que corrió más rápido, y Kael insistiendo en que vio un pájaro grande. Jimena lo sentó en el suelo con unos lápices y papeles que Lázaro había encontrado, y mientras ellos garabateaban, ella fue a la cocina por agua, necesitando un momento para calmar el torbellino que sentía dentro. No oyó a Lázaro acercarse. De pronto, él estaba allí, silencioso como un gato, y antes de que ella pudiera girarse, la acorraló contra la pared. Su cuerpo estaba tan cerca que ella sintió el calor que desprendía, y cuando levantó la vista, sus ojos oscuros la atraparon. «Te deseo con todo mi ser, Jimena», murmuró, su voz baja y cargada de un hambre que le robó el aliento. El vaso casi se le cayó de las manos, y ella tembló, el corazón golpeándole el pecho. «¿Y si te hago daño?», preguntó, la voz saliendo débil, casi un susurro, como si temiera la respuesta. Él rió, un sonido corto y cálido. «Vale el riesgo», dijo. Las manos de Lázaro le agarraron la cintura, tirándola hacia él, mientras las de ella subían a su cabello, enredándose en los mechones oscuros. El mundo se desvaneció. No había cocina, no había niños, solo ellos, atrapados en una llama que los consumía. Pero cuando el aire les faltó, ella se apartó, jadeando, el pecho agitado. «No sé si puedo creer en esto», dijo, los ojos húmedos, el cuerpo aún temblando por lo que había sentido. Lázaro la miró, el rostro enrojecido, la respiración entrecortada. «Te voy a probar que sí puedes», respondió, su voz firme pero suave, como una promesa que ella quería desesperadamente creer. Más tarde, los niños se durmieron en el sofá, las manitas manchadas de colores, agotados de dibujar. Jimena fue a la cocina a lavar los platos, buscando algo que la anclara después de ese beso que la había puesto al revés. Fregaba un vaso cuando sintió a Lázaro otra vez, sus brazos rodeándola desde atrás, el pecho de él pegado a su espalda. «Esperaré lo que haga falta, Jimena», susurró en su oído, su aliento caliente haciéndola estremecer de pies a cabeza. Ella dejó el vaso en la pila, el agua goteando, y se giró despacio, mirándolo con ojos que brillaban entre el miedo y algo más. «Me estás ganando, Lázaro», confesó, la voz baja pero llena de verdad. Él sonrió, un gesto pequeño que encendió todo, y se quedó allí, abrazándola, los dos en silencio, mientras el fuego entre ellos ardía lento pero firme. Jimena apoyó la frente en su pecho, dejando que su calor la envolviera, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, podía empezar a confiar. El día había sido una montaña de emociones, y mientras llevaba a los niños al colchón,
Sus vocecitas aún resonaban en su cabeza. «Lázaro corre rápido», dijo Yahir frotándose los ojos. «Jugó conmigo», rió Zaid. «Quiero plaza otra vez», murmuró Kael, casi dormido. Los arropó, besándoles las frentes, y se acostó a su lado, pero el sueño no llegó fácil. El beso de Lázaro seguía en sus labios, su sabor quemándole la piel. Quería arrojarse a ese calor, pero el eco del pasado la frenaba. El hombre que la dejó con promesas rotas también había sido fuego al principio. Lázaro, jugando con sus hijos, susurrándole promesas, era diferente, pero ¿y si solo era un sueño más? Miró al techo, el corazón dividido, mientras él, en la sala, se dejaba caer en el sofá, el sabor de ella aún en la boca. Sentía su temblor, su miedo, y sabía que debía ir despacio. Los niños lo habían conquistado, y ella era un incendio que no quería apagar. La noche se cerró sobre la casa del sol, el silencio roto solo por la respiración de los pequeños. Jimena se giró hacia ellos, viendo a Yahir con la boca abierta, Zaid chupándose el dedo, Kael aferrado a la manta, y pensó en lo que merecían: un hogar, no más promesas vacías. Lázaro, en la penumbra, cerró los ojos, el corazón lleno de una familia que no sabía qué buscaba. El fuego entre ellos había encontrado su chispa, y aunque el camino era incierto, ambos sentían que ese día en la plaza, ese beso en la cocina, eran el comienzo de algo que no podían detener. El amanecer llegó con un silencio suave a la casa del sol, roto solo por el canto lejano de un gallo y la respiración tranquila de Yahir, Zaid y Kael, que dormían esparcidos en el colchón como pequeños ángeles agotados. Jimena Quispe despertó con el sabor del beso de Lázaro Valtierra aún quemándole los labios, un recuerdo que la había mantenido despierta buena parte de la noche. Se quedó mirando el techo, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y deseo que no podía desenredar. Los niños seguían allí, Yahir con la boca abierta, Zaid chupándose el dedito, Kael aferrado a la manta, y ella se levantó con cuidado, necesitando un momento para ordenar sus pensamientos antes de que el día la arrastrara de nuevo. Fue a la sala, los pies descalzos rozando la madera, y encontró una revista vieja sobre una mesita. La abrió por curiosidad, y el corazón se le detuvo al ver una foto. Lázaro, impecable en un traje, sonriendo junto a una mujer elegante, cubierta de joyas, con un título que decía «Lázaro Valtierra y su prometida en noche de gala». La imagen la golpeó como un puñal, y una oleada de rabia y vergüenza le subió al pecho. «¿Entonces esto soy yo para él?», pensó, apretando la revista hasta que las páginas crujieron. Lázaro entró en ese momento trayendo una bandeja con café y pan, el rostro iluminado por una sonrisa que se apagó al verla. Jimena no esperó. Arrojó la revista a sus pies, los ojos encendidos de furia. «¿Qué es esto? Ya tuviste todo eso, mujeres de clase, y ahora vienes a jugar conmigo, una madre tirada con 3 hijos», gritó, la voz temblándole de dolor e inseguridad. Él se quedó quieto un segundo, sorprendido, pero luego sus ojos se oscurecieron con un fuego que ella no esperaba. Dio un paso hacia ella y le tomó los brazos, no con fuerza, sino con una urgencia que la hizo callar. «Porque tú eres real, Jimena», dijo, su voz ronca cortando el aire, los ojos clavados en los de ella. Esa mujer, todas ellas, eran cenizas, solo querían mi dinero. Tú me haces sentir lo que soy. Ella intentó soltarse, el calor de sus manos quemándola, pero algo en su mirada, en la manera en que la sostenía, rompió un pedazo del muro que llevaba años construyendo. «No quiero ser un juego más», murmuró, las lágrimas asomándose, y él la soltó despacio, dejando que sus palabras se asentaran entre ellos. El día siguió con los niños trayendo vida al lugar, como si no supieran del torbellino que giraba en el alma de su madre. Yahir corrió por la sala gritando
«¡Corre, Lázaro, corre!», mientras Said golpeaba las manos en la mesa, cantando «¡Baila, baila!». Kael reía, persiguiéndolos con un «gira, gira», que llenaba el aire de inocencia. Lázaro puso una música alegre en su celular, una cumbia que resonó en las paredes, y empezó a bailar con ellos, girando a Yahir en el aire mientras Said y Kael saltaban a su alrededor. Jimena los miraba desde el sofá, el corazón todavía apretado por la pelea, pero cuando Yahir gritó «¡Mamá, baila!», algo en ella cedió. Lázaro extendió la mano, su sonrisa abierta como un rayo de sol. «Ven, únete a nosotros», dijo, y ella, aunque dudó, dejó que Yahir la arrastrara. Él la giró en el centro de la sala, los niños aplaudiendo y riendo, y de pronto la acercó a su pecho, sus cuerpos pegados mientras la música seguía. «Quiero sentirte así siempre», susurró en su oído, su aliento cálido haciéndola temblar. Ella se dejó llevar un instante, pero luego murmuró, casi sin querer, «¿Y si esto es solo un sueño?». Él la miró, los ojos brillando. «Entonces lo hacemos realidad juntos», respondió, y el calor entre ellos creció, un fuego que no podían ignorar. La noche cayó con los niños exhaustos, dormidos en el sofá entre crayones y papeles arrugados. Jimena recogía los juguetes esparcidos, el peso de la foto y las palabras de Lázaro todavía rondándole la mente, cuando él apareció detrás de ella. Sin decir nada, la tomó en brazos, levantándola del suelo como si fuera pluma. Ella soltó un gritito de sorpresa. «¿Qué haces?». Pero él solo sonrió y la llevó al cuarto, dejándola con suavidad en el colchón donde los niños habían dormido antes. «Eres mi hogar, Jimena», dijo, su voz baja, y se inclinó para besarla, un beso urgente que encendió cada rincón de su cuerpo. Ella respondió, las manos subiendo a su cuello, tirándolo más cerca, el calor de ambos fundiéndose en una llama que parecía tragarse todo. Pero cuando el beso terminó, ella giró el rostro, las lágrimas corriendo despacio. «Tengo miedo de perderme otra vez», confesó, la voz quebrándose, el pasado asomándose como un fantasma cruel. Lázaro la miró, el rostro lleno de una ternura que la desarmó, y se acostó a su lado abrazándola contra su pecho. «No te voy a dejar caer, Jimena. Siempre te voy a sostener», prometió, su voz firme pero suave, mientras acariciaba su cabello con dedos gentiles. Ella dejó que las lágrimas cayeran, el pecho apretado entre el miedo y el deseo, pero el calor de él la fue calmando poco a poco. Los niños dormían cerca, sus respiraciones suaves llenando el cuarto, y Jimena cerró los ojos, sintiendo el cuerpo de Lázaro contra el suyo. Él se quedó allí, abrazándola, el corazón latiendo fuerte mientras la veía rendirse al sueño. Sabía que ella cargaba heridas profundas, que el pasado era una sombra que no se iba fácil, pero estaba dispuesto a esperar, a luchar por ella y por esos pequeños que ya le habían robado el alma. Cuando Jimena despertó al alba, él seguía allí, el brazo sobre ella, los ojos cerrados, pero el rostro sereno. Lo miró un momento, sintiendo un hilo de confianza tejerse en su corazón, mezclado con el fuego que no dejaba de arder. El día pasó con los niños llenando el lugar de ruido y alegría. Yahir corrió tras Lázaro gritando «¡Atrápame! ¡Atrápame!», mientras Said y Kael intentaban trepar al sofá, riendo sin parar. Jimena recogía los restos de su juego, pensando en la foto, en las palabras de él, en el modo en que la había abrazado. Era todo tan intenso, tan rápido, que apenas podía respirar. Pero verlo con sus hijos, riendo con Yahir, ayudando a Said a bajar del sofá, cargando a Kael cuando pedía «arriba», la hacía querer quedarse. Él no era solo un hombre rico, era alguien que la veía, que veía a sus niños, y eso la asustaba tanto como la llenaba de esperanza. Lázaro, mientras jugaba con ellos, también pensaba en ella.
en la pelea, en el baile, en el modo en que había llorado en sus brazos. Quería más, pero sabía que cada paso con ella era un puente frágil que debía cruzar con cuidado. La noche volvió, y Jimena acostó a los niños, sus vocecitas apagándose lentamente. «Lázaro es fuerte», dijo Yahir bostezando. «Baila bien», rió Zaid. «Quiero que se quede», murmuró Kael casi dormido. Ella sonrió, besándoles las frentes, y se quedó pensando en lo que estaban haciendo. El fuego con Lázaro era real, pero el miedo de perderse de nuevo la mantenía despierta. Lázaro en la sala se dejó caer en el sofá mirando al techo, el corazón lleno de ella y de esos pequeños que lo llamaban sin saber cuánto lo cambiaban. Sabía que se estaba arrojando a un incendio, pero no le importaba. Para él, Jimena y los niños eran el hogar que nunca tuvo, y estaba dispuesto a todo para que ese fuego no se apagara. La mañana llegó con un sol tímido que se colaba por las rendijas de las cortinas de la Casa del Sol, pintando rayas doradas en el suelo donde Jimena Quispe despertó junto a Yahir, Zaid y Kael. Los niños dormían todavía, sus cuerpecitos enredados en el colchón. Yahir con un brazo sobre Zaid, Kael abrazando la manta como si fuera un tesoro. Jimena se quedó un momento mirándolos, el calor del abrazo de Lázaro Valtierra aún grabado en su piel después de esa noche en que lloró en sus brazos. Su promesa, «Siempre te voy a sostener», resonaba en su cabeza, y aunque el miedo seguía allí, como un eco del pasado, una calma nueva empezaba a sentarse en su alma. Se levantó despacio, el aroma del café filtrándose desde la cocina, y pensó que tal vez, solo tal vez, podía empezar a construir algo con ese hombre que no se rendía ante sus heridas. Lázaro estaba en la cocina, preparando una bandeja con pan y frutas, el rostro sereno, pero con un brillo en los ojos que hablaba de planes. «Pensé en hacer algo especial esta noche», dijo al verla, su voz suave mientras cortaba una naranja. «Una cena, solo nosotros, con velas y música. Los niños pueden quedarse con una vecina». Jimena lo miró, sorprendida, el corazón dando un pequeño salto. «Una cena», repitió, y él asintió, acercándose con una sonrisa que la desarmó. «Te lo mereces, Jimena. Una noche para respirar». Ella dudó, pero los niños despertaron en ese momento, corriendo hacia la mesa con gritos de «¡Pan! ¡Fruta!». Yahir trepó a una silla, Zaid aplaudió, y Kael señaló las naranjas con un «mío, mío», que la hizo reír. «Está bien», cedió, dejando que la idea de esa noche la envolviera como un susurro de esperanza. El día pasó con los niños jugando en la sala, sus risas llenando el aire mientras Lázaro los perseguía, fingiendo ser un monstruo que los hacía chillar de alegría. Jimena los miraba desde el sofá, recogiendo crayones que habían rodado al suelo cuando llegó la hora de prepararse. La vecina, una mujer dulce de pelo blanco, vino por los pequeños y ellos se despidieron con abrazos rápidos, Yahir gritando «¡Vuelve pronto, mamá!». Cuando la puerta se cerró, Jimena entró a la sala y se quedó sin aliento. Lázaro había puesto una mesa pequeña con un mantel blanco, velas titilando en el centro y un aroma a comida casera flotando desde la cocina. Él apareció con una bandeja de arroz y pollo, la luz del fuego reflejándose en su rostro. «Siéntate, mi reina», dijo apartándole la silla, y ella obedeció, el pecho apretado de una emoción que no sabía nombrar. Comieron entre risas y miradas y cuando terminó, él puso una melodía suave en su celular, una ranchera que llenó el aire de nostalgia. «Baila conmigo», pidió, extendiendo la mano, y ella la tomó, dejándose llevar. Sus cuerpos se pegaron mientras giraban despacio, el calor de él envolviéndola como una manta. «Eres mi fuego, Jimena», susurró en su oído, su aliento cálido haciéndola temblar. Ella levantó la vista, los ojos brillando, y lo besó, un beso profundo que selló algo entre ellos. «Y tú el mío», respondió,
las manos subiendo a su rostro, el mundo desvaneciéndose a su alrededor. Pero la paz se quebró de pronto. La puerta se abrió con un estruendo y Jairo Zúñiga irrumpió, el rostro rojo de alcohol, los ojos vidriosos y llenos de furia. «¡Dame a mis hijos, mujer!», rugió, tambaleándose hacia ella, el hedor a licor cortando el aire. Jimena dio un paso atrás, el corazón en la garganta, pero Lázaro se plantó frente a ella como un muro. «¡Fuera de mi casa, miserable!», gritó, su voz como un trueno. «Ella es mía ahora, lárgate». Jairo soltó una risa torcida y lanzó un puñetazo, pero estaba tan borracho que apenas rozó el aire. Lázaro lo agarró por la camisa y lo empujó hacia afuera, los puños cerrados, mientras flashes de cámaras brillaban desde la calle, paparazzi atraídos por el escándalo. Jimena corrió al cuarto de los niños, aunque estaban con la vecina, el instinto gritándole que los protegiera. Volvió a la sala temblando, las manos vacías, pero el pecho lleno de miedo. Lázaro cerró la puerta con fuerza, trancándola, el rostro enrojecido y las manos temblando de rabia. La vio allí, parada como un pájaro asustado, y corrió hacia ella, tomándola en sus brazos con una urgencia que la hizo jadear. «Nadie te los quita, Jimena. Nadie», dijo, su voz ronca, y la besó con una fuerza que mezclaba amor y desesperación. Ella se aferró a él, las lágrimas cayendo, el cuerpo temblando contra el suyo. «Me estás salvando, Lázaro», susurró, las palabras escapando entre sollozos, y él la apretó más, como si quisiera fundirla con su alma. «Tú me salvaste primero», respondió, su aliento cálido en su cuello, y la llevó al cuarto, acostándola en el colchón donde habían dormido los niños. Se quedaron allí, abrazados, el silencio cayendo pesado tras el caos. Jimena temblaba aún, el eco de la voz de Jairo resonando en su mente, pero el calor de Lázaro la anclaba. «No puedo perderlos», murmuró, y él le acarició el cabello besándole la frente. «No los vas a perder, estoy contigo, mi vida», prometió, su voz firme como roca. Ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo su corazón latir, y poco a poco el temblor cedió, reemplazado por una calma frágil pero real. Lázaro la sostuvo toda la noche, los ojos abiertos, la mente girando con la amenaza que Jairo representaba. Sabía que no se rendiría fácil, pero también sabía que haría lo que fuera por proteger a Jimena y a esos niños que ya sentía suyos. El alba llegó con un cielo gris y Jimena despertó en los brazos de Lázaro, su rostro sereno a pesar de la tormenta que habían enfrentado. Los niños volvieron poco después, corriendo hacia ella con gritos de «¡Mamá! ¡Mamá!». Yahir trepó a su regazo. Said le abrazó las piernas y Kael rió diciendo «¡Casa! ¡Casa!». Lázaro los recibió con una sonrisa, pero sus ojos buscaron los de Jimena, una pregunta silenciosa en ellos. Ella asintió, un gesto pequeño pero lleno de significado, y él supo que algo había cambiado. Mientras los niños desayunaban, ella lo llamó a un rincón, la voz baja. «Jairo no va a parar. ¿Qué hacemos?», preguntó, el miedo asomándose otra vez. Él tomó sus manos, mirándola fijo. «Lo enfrentamos juntos. No dejo que se acerque a ustedes», dijo, y ella respiró hondo, sintiendo el peso de esa promesa. El día siguió con los niños jugando, sus risas un bálsamo tras la noche oscura. Jimena los miraba pensando en la cena, en el beso, en la furia de Jairo y el modo en que Lázaro la había protegido. Él no había huido, no la había dejado sola, y eso la llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. Lázaro, mientras cargaba a Kael en los hombros, también pensaba en ella, en su temblor, en su entrega, en el amor que crecía como un fuego imposible de apagar. Jairo era un peligro, pero juntos, sentía, podían vencer cualquier tormenta. La noche cayó de nuevo, y Jimena se acostó con los niños, Yahir murmurando, «Lázaro es fuerte», Said riendo, «¡Corre rápido!», y Kael susurrando, «No se va».
Ella sonrió, besándolos, y se giró hacia Lázaro, que la miraba desde la puerta. Él se acercó, acostándose a su lado, y la abrazó. El calor de ambos sellando un pacto que ningún Jairo podía romper. El sol salió con un calor pesado sobre la casa del sol, filtrándose por las ventanas y calentando el aire que aún guardaba el eco de la noche anterior. Ximena Quispe despertó en los brazos de Lázaro Valtierra, el cuerpo de él pegado al suyo, su respiración tranquila rozándole el cuello. Yahir, Said y Kael dormían cerca. Yahir esparcido sobre la manta, Said con el dedito en la boca, Kael acurrucado como un ovillo. Ximena se quedó un momento inmóvil, sintiendo el latir del corazón de Lázaro contra su espalda, las palabras de él. No dejo que se acerque a ustedes, resonando en su mente como un escudo. La irrupción de Jairo había sido un golpe, pero el modo en que Lázaro la sostuvo, la forma en que luchó por ella y por sus niños, le había dado una fuerza que no sabía que podía sentir. Se levantó con cuidado, dejando un beso suave en la frente de Kael, y fue a la cocina, el aroma del café de la mañana ya llamándola. Lázaro despertó poco después, encontrándola cortando pan en la mesa. Los niños aún dormidos en el cuarto. «Buenos días, mi vida», dijo, su voz ronca por el sueño, pero ella no respondió de inmediato, los ojos fijos en el cuchillo. Él se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Estaba pensando, deberíamos irnos de aquí por un tiempo, a un lugar donde Jairo no nos encuentre», sugirió, intentando sonar calmado. Ximena dejó el cuchillo con un golpe seco, girándose hacia él con los ojos encendidos. «¿Qué? ¿Crees que soy tu muñeca para moverme a tu antojo?», gritó, la voz subiendo de furia. «No voy a correr como rata asustada solo porque tú lo dices». Los niños despertaron con el ruido. Yahir gritando, «¡Mamá!», Said corriendo hacia ella, Kael frotándose los ojitos. Lázaro se quedó quieto, el rostro tenso, pero luego dio un paso hacia ella tomándole los brazos con firmeza. «Solo quiero protegerte, no manejarte», dijo, su voz grave cortando el aire. Antes de que ella pudiera responder, él la besó, un beso furioso y caliente que apagó la pelea en un instante. Ella se resistió un segundo, pero cedió, el fuego entre ellos explotando como siempre lo hacía. El día avanzó con una calma tensa, los niños jugando en la sala mientras Ximena y Lázaro evitaban mirarse demasiado. Pero cuando la tarde trajo una lluvia repentina, el cielo se oscureció y el agua golpeó las ventanas con fuerza. Ximena salió a la terraza mirando la tormenta, el corazón aún revuelto por la discusión. Lázaro la siguió descalzo, la camisa ya mojada por el viento que arrastraba gotas. «Ven conmigo», llamó extendiendo la mano, y ella, aunque dudó, la tomó. Salieron a la calle, la lluvia empapándolos en segundos, y él la jaló hacia él, girándola bajo el agua. «¡Estás loco!», gritó ella, pero una risa le brotó, cortando el peso del día. «¡Me vuelves loca, Lázaro!», dijo, la voz mezclándose con el rugido de la tormenta, y él la levantó en sus brazos, girándola en el aire mientras reía. «Y tú me devoras», respondió, el rostro brillando bajo el agua. Y siguieron bailando, los pies chapoteando en los charcos, el calor de sus cuerpos desafiando el frío. La lluvia lavó la rabia, y cuando volvieron adentro, empapados y jadeando, ella lo abrazó, el pecho pegado al suyo. «No quiero pelear contigo», murmuró, y él le besó la frente. «Yo tampoco, mi reina». Pero la paz duró poco. Al día siguiente, Said despertó caliente, el cuerpecito ardiendo de fiebre, gimiendo, «Mamá, duele», con los ojitos cerrados. Ximena sintió el pánico subirle por la garganta, las manos temblando mientras lo envolvía en una manta. «¡Lázaro, el carro, rápido!», gritó, y él corrió a buscar las llaves, el rostro pálido. Dejaron a Yahir y Kael con la vecina. Y en el hospital, Ximena caminaba de un lado a otro, las lágrimas cayendo mientras el médico revisaba a Said. «Es una infección, nada grave»,
Pero necesita descansar, dijo el doctor, pero ella se derrumbó, el miedo de perder a uno de sus niños rasgándola por dentro. Lázaro la abrazó, sus brazos fuertes rodeándola mientras temblaba. «Te amo, Lázaro», escapó de sus labios, un susurro que salió sin pensarlo, puro y crudo. Él se quedó inmóvil, los ojos abriéndose de sorpresa, y luego la besó, un beso suave y lleno de ternura. «Te amo desde esa noche en la lluvia», respondió, su voz baja, el rostro pegado al de ella. Ella se aferró a él, el amor dándole fuerzas para enfrentar el susto, y por primera vez sintió que no estaba sola. Said mejoró rápido, y cuando volvieron a casa, el pequeño ya reía pidiendo «agua, agua», mientras Yahir y Kael saltaban en el sofá gritando «Said está bien, Said está bien». Jimena los miraba, el alivio llenándole el pecho, y cuando Lázaro trajo un vaso para Said, ella no pudo contenerse. Lo jaló hacia ella, las manos en su rostro y lo besó, un beso lento y profundo que decía todo lo que no podía expresar. «Eres mi refugio», susurró, los ojos brillando, y él la abrazó, el calor de ambos sellando algo más fuerte que nunca. Pero mientras los niños jugaban, ella lo llevó a un rincón, el rostro serio. «Jairo sigue ahí afuera. Volvió una vez. ¿Y si lo hace de nuevo?», preguntó, la voz temblando. Lázaro pasó una mano por su cabello, el pecho apretado. «Sabe dónde vivo por esos fotógrafos malditos, pero no tiene poder sobre nosotros, Jimena. Los niños son tuyos, y yo no dejo que se acerque», dijo firme. Ella cruzó los brazos, pensando. «Es un loco. Podría intentar llevárselos por la fuerza o algo peor», insistió, el miedo regresando. Él tomó sus manos, mirándola a los ojos. «Si vuelve, lo enfrento. No importa cómo, los protejo», prometió, y ella asintió, sintiendo el peso de esas palabras como un ancla. La noche cayó, y los niños se durmieron rápido, agotados del día. Jimena los arropó, Yahir murmurando «mamá fuerte», Said riendo bajito, Kael susurrando «Lázaro bueno». Ella se acostó con ellos pensando en la pelea, en la danza bajo la lluvia, en el hospital y esas palabras que habían cambiado todo. Lázaro había estado allí, firme como un roble, y eso la hacía querer creer en él más que nunca. Él entró al cuarto, acostándose a su lado, y la abrazó, sus cuerpos encajando como si siempre hubieran estado destinados a eso. «No te suelto nunca», susurró, y ella se acurrucó contra él, el calor de ambos calmando el miedo que aún latía en su pecho. La lluvia había parado afuera, pero dentro de ellos el fuego seguía vivo, mezclado con un amor que crecía fuerte, un amor que, por primera vez, Jimena sintió que podía sostenerla. Lázaro también pensaba en todo, en la discusión, en la danza bajo la lluvia, en el «te amo» que lo había sacudido hasta el alma. Miró a Jimena, su rostro sereno en la penumbra, y a los niños dormidos, Yahir con la boca abierta, Said con el dedito fuera, Kael abrazando la manta. Jairo era una amenaza, pero él no iba a dejar que ese hombre tocara lo que ahora era su familia. Cerró los ojos, el brazo alrededor de ella, sabiendo que cada día con ellos era una batalla que valía la pena pelear. La luz del amanecer se deslizó suave por las ventanas de la Casa del Sol, un resplandor tibio que acarició el rostro de Jimena Quispe mientras despertaba en los brazos de Lázaro Valtierra. Su cuerpo seguía pegado al de ella, el calor de él envolviéndola como una promesa que no necesitaba palabras. Yahir, Said y Kael dormían cerca, sus respiraciones suaves llenando el cuarto. Yahir con la manta enredada, Said chupándose el dedito, Kael abrazado a un cojín. Jimena se quedó un momento inmóvil, sintiendo el latir del corazón de Lázaro contra su espalda. Las palabras de amor que habían intercambiado en el hospital todavía resonando en su alma. «Te amo desde esa noche en la lluvia», había dicho él, y ella, por primera vez, había dejado salir su verdad. «Te amo, Lázaro».
El miedo seguía allí, como un susurro lejano, pero el amor que crecía entre ellos era más fuerte, un fuego que la calentaba desde adentro. Se levantó despacio, besando la frente de Said, y fue a la cocina, necesitando un café para anclar el torbellino de emociones que la llenaba. Lázaro despertó poco después, encontrándola con una taza en la mano. Los niños aún dormidos en el cuarto. «Buenos días, mi cielo», dijo, su voz ronca y cálida, y ella sonrió, un gesto pequeño, pero lleno de luz. «Quiero llevarte a un lugar hoy», anunció él, acercándose con un brillo en los ojos que la intrigó. «Fuera de la ciudad, solo nosotros. Una noche para los dos. La vecina puede cuidar a los niños otra vez». Jimena lo miró, el corazón dando un salto. «¿Fuera de la ciudad?», repitió, y él asintió, tomándole la mano. «Necesitamos un respiro, Jimena. Después de todo lo que pasó, te lo mereces». Los niños entraron en ese momento corriendo hacia la mesa con gritos de «¡Mamá! ¡Hambre!». Yahir trepó a una silla. Said aplaudió y Kael señaló el pan con un «Quiero, quiero», que la hizo reír. «Está bien», aceptó, dejando que la idea de esa escapada la envolviera como un sueño dulce. El viaje fue tranquilo, el carro cortando la carretera mientras el sol bajaba, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Los niños se habían despedido con abrazos, Yahir gritando «¡Diviértete, mamá!». Said y Kael agitando las manitas desde la puerta de la vecina. Jimena miraba por la ventana, el viento fresco entrando por una rendija, cuando Lázaro detuvo el carro en un tramo solitario, el silencio de la naturaleza rodeándolos. Se giró hacia ella, los ojos oscuros brillando, y la jaló hacia él con una urgencia que la sorprendió. «Te quiero toda, Jimena», murmuró, su voz ronca, antes de besarla con una pasión que le robó el aliento. Ella rió contra sus labios, el sonido mezclándose con el calor del beso, y respondió entregándose. «Ya me tienes». El beso se alargó, sus manos encontrándose, y cuando se apartaron, jadeando, siguieron el camino, el fuego entre ellos ardiendo más fuerte que nunca. Llegaron a una casita de madera al borde de un río, un lugar sencillo con velas en la mesa y el aroma de comida casera flotando en el aire. Cenaron entre risas y miradas, el mundo quedándose afuera por un momento, y cuando terminaron, Lázaro la llevó a un cuarto pequeño en la parte trasera. Allí, por primera vez, se entregaron por completo. Fue una explosión de pasión y ternura, sus cuerpos encontrándose como si siempre se hubieran buscado. Las manos de él la recorrieron con cuidado y deseo, los besos de ella marcándolo como si quisiera guardarlo para siempre. «Eres mi mundo», dijo él, jadeando, el rostro pegado al de ella, y ella respondió, el corazón disparado, «Y tú, mi amanecer». Se quedaron abrazados, el calor de ambos mezclándose con un amor que parecía más grande que la vida misma, y Jimena sintió que por fin encontraba un pedazo de sí misma que había perdido en la tormenta. Pero la mañana trajo una sombra. Estaban de vuelta en el carro, el radio susurrando una balada suave, cuando el celular de Jimena vibró en su bolso. Lo sacó con manos temblorosas y leyó un mensaje de Jairo. «Sé dónde están. Los niños son míos y los voy a tomar». El cuerpo de ella se heló, el miedo subiéndole como un río frío, y se lo mostró a Lázaro, las manos temblando. «Está detrás de nosotros», susurró, la voz quebrándose. Él frenó en el borde de la carretera, el rostro endureciéndose al leer las palabras, y arrojó el celular al asiento con un gruñido. La jaló hacia él, abrazándola con fuerza, sus brazos como un refugio. «No se va a acercar, Jimena, te lo juro», dijo, su voz firme, el calor de él calmándola un poco. Ella temblaba, pero la manera en que la sostenía, el fuego en sus ojos, la hizo aferrarse a él. «¿Lo prometes?», preguntó débil. Él asintió, besándole la frente. «Con mi vida», respondió, y ella cerró los ojos confiando en él más que nunca.
Cuando llegaron a casa, la vecina ya se había ido, y los niños corrieron hacia ellos llenos de alegría. Yahir saltó a los brazos de Lázaro, gritando, «¡Lázaro! ¡Volviste!». Said le abrazó las piernas, chillando, «¡Estás aquí!». Y Kael rió, aplaudiendo. Y Ximena los miraba arreglando sus cosas cuando Yahir dijo alto y claro, «¡Papá, súbeme!». El aire se detuvo un instante, y Ximena giró, el corazón parándosele. Lázaro estaba inmóvil, los ojos húmedos, sosteniendo a Yahir en los brazos. Said rió y gritó, «¡Papá, papá!». Y Kael corrió hacia él repitiendo, «¡Papá aquí!». Lázaro cayó de rodillas abrazando a los tres, las lágrimas corriendo mientras los apretaba contra su pecho. «Son mis niños», dijo, la voz quebrada, y miró a Ximena, el rostro rojo de emoción. La jaló hacia él, los niños entre ellos, y la besó, un beso cálido y profundo que selló ese momento. «Somos familia», susurró, y ella lloró, el amor llenándola como nunca antes. El día quedó grabado en su memoria, la noche juntos, el mensaje de Jairo, las palabras de los niños que lo hicieron todo real. Mientras los pequeños jugaban en el suelo, Yahir gritando, «¡Papá, mira!», Said tirando crayones, Kael riendo. Ximena pensó en lo que habían vivido. Ese amor la había salvado, pero Jairo seguía siendo una amenaza que no podía olvidar. Lázaro, jugando con ellos, también pensaba en ella, en su entrega, en el papá que lo había roto y recompuesto. La miró, sentada en el sofá, y sintió el pecho lleno. Era más que pasión, era un hogar, y él no dejaría que nada lo tocara. La noche llegó, y Ximena acostó a los niños, sus vocecitas apagándose. «Papá es fuerte», dijo Yahir bostezando. «Papá es bueno», rió Said. «Papá se queda», murmuró Kael, casi dormido. Ella los besó, sonriendo, y se giró hacia Lázaro, que la esperaba en la puerta. Se acostó a su lado, abrazándola, el calor de ambos calmando el miedo que aún latía. «No nos va a quitar esto», susurró él, y ella asintió, acurrucándose contra él, sabiendo que juntos podían enfrentar lo que viniera. La luz de la mañana entró suave por las cortinas de la Casa del Sol, un resplandor tranquilo que bañó el cuarto donde Ximena Quispe despertó acurrucada contra Lázaro Valtierra. Su brazo seguía alrededor de ella, el calor de él mezclándose con el suyo, y a pocos pasos Yahir, Said y Kael dormían en el colchón, sus cuerpecitos relajados tras una noche de sueños. Yahir tenía la manta enredada en las piernas, Said chupaba el dedito y Kael abrazaba un cojín con una sonrisa leve. Ximena se quedó un momento inmóvil, el eco de las palabras de los niños, «¡Papá, papá!», resonando en su corazón como un canto que no podía callar. La amenaza de Jairo aún pesaba, pero el amor que había florecido entre ellos, sellado con esa noche en la casita junto al río y las voces de sus hijos, era un refugio que la hacía sentirse más fuerte. Se levantó con cuidado, besando la frente de Yahir, y fue a la cocina, el aroma del café llamándola como un ritual de calma. Lázaro despertó poco después, encontrándola con una taza en la mano, los niños aún dormidos. «Buenos días, mi alma», dijo, su voz ronca y cálida, y ella le sonrió, un gesto que iluminó el aire. «¿Qué tal si desayunamos todos juntos?», propuso él, acercándose con una ternura que la envolvió. Pero antes de que ella pudiera responder, un golpe fuerte en la puerta cortó el silencio, un ruido seco que le heló la sangre. Ximena dejó la taza con un temblor, y Lázaro frunció el ceño, yendo hacia la entrada con pasos firmes. Abrió la puerta de golpe, y allí estaba Jairo Zúñiga, el rostro demacrado, los ojos rojos de furia y alcohol. «Dame a mis hijos, Ximena», rugió, empujando hacia adentro, el aliento apestando a licor barato. Ella corrió al cuarto, poniéndose frente a los niños que despertaron asustados. Yahir gritando, «¡Mamá!», Said escondiéndose tras ella, Kael aferrándose a su pierna.
¡Tú los perdiste, Jairo! ¡Fuera de aquí!, gritó Ximena, la voz temblando pero firme, los brazos abiertos como un escudo. Lázaro no esperó. ¡Sal de mi casa, maldito!, bramó, lanzándose sobre Jairo como un toro enfurecido. Lo agarró por la camisa y le dio un puñetazo en la cara, el sonido resonando en la sala. Jairo respondió con un golpe torpe que alcanzó el hombro de Lázaro, y los dos cayeron al suelo, forcejeando entre gritos y golpes. Los niños lloraban, Yahir chillando, ¡no, no!, Said sollozando, Kael temblando contra Ximena. Ella los jaló detrás del sofá, arrodillándose con ellos, sus manos temblando mientras susurraba, «Tranquilos, mis cielos, mamá está aquí». Lázaro empujó a Jairo hacia la puerta con un rugido final, arrojándolo al pasillo como un saco roto. «¡Nunca más te acercas a ellos!», gritó, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes, las manos ensangrentadas y el pecho jadeando. El silencio cayó pesado, roto solo por los sollozos de los niños. Ximena los abrazó, meciéndolos mientras las lágrimas le corrían, el miedo todavía latiendo en su pecho. Lázaro volvió a ella, el rostro lleno de angustia, y la levantó del suelo, tomándola en sus brazos como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «Eres mi vida, Ximena», dijo, su voz quebrada, antes de besarla con una desesperación que mezclaba amor y alivio. Ella se aferró a él, las lágrimas mojando su camisa, y respondió, el corazón latiendo contra el suyo, «Y tú la mía». Los niños se calmaron poco a poco, Yahir dejando de llorar con la manta en las manos, Said chupando el dedo, Kael dormitando en su regazo. Lázaro tomó su celular, el rostro endurecido. «Esto se acaba hoy», dijo, marcando un número rápido. Habló con un abogado, relatando todo con voz firme, y colgó con una promesa: «Vamos a detenerlo para siempre». La espera fue tensa, pero el abogado actuó rápido. Esa misma mañana, usando las amenazas de Jairo, las fotos de los paparazzi y el testimonio de la pelea, consiguieron una orden de restricción que lo alejaba de los niños para siempre. Cuando la noticia llegó, Ximena dejó caer una lágrima de alivio, el peso de años de miedo deslizándose de sus hombros. Lázaro la abrazó, besándole la frente. «Se acabó, mi reina», susurró, y ella asintió, el pecho lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los niños, ya más tranquilos, corrieron a la mesa cuando él trajo el desayuno, Yahir gritando «¡Pan, pan!», Said aplaudiendo, Kael riendo con un «más» que llenó el aire de vida. Ximena los miraba, y luego a Lázaro, que hacía caras para hacerlos reír, y sintió el corazón tan lleno que parecía desbordarse. «Eres nuestro», dijo, la voz suave, los ojos brillando mientras lo miraba. Él la jaló hacia él, los niños riendo a su alrededor, y la besó, un beso cálido que selló su victoria. El día pasó con una calma nueva, los niños jugando en la sala, sus risas sanando las heridas de la mañana. Yahir corría con una pelota, gritando «¡Papá, atrápala!». Said dibujaba garabatos, Kael saltaba en el sofá con un «¡Arriba! ¡Arriba!». Ximena recogía los juguetes, pensando en la pelea, en el modo en que Lázaro había luchado por ellos, en la orden que por fin los libraba de Jairo. No era solo un hombre que apareció en su vida, era el padre de sus hijos, el amor que la había rescatado. Lázaro, mientras cargaba a Kael, también pensaba en ella, en su fuerza, en el beso tras la tormenta, en los niños que lo llamaban papá. La miró, sentada con Said en el regazo, y sintió que todo valía la pena. La noche llegó, y después de acostar a los niños, Ximena y Lázaro hablaron hasta el amanecer, sentados en el sofá con las manos entrelazadas. «Confío en ti ahora, Lázaro», confesó ella, la voz baja pero firme, los ojos fijos en los de él. Él la jaló hacia su pecho, el calor de ambos fundiéndolos. «Nunca te voy a soltar»,
prometió, los dedos acariciándole el cabello, y ella sintió el pasado desvanecerse como cenizas en el viento. Los niños dormían tranquilos, Yahir murmurando, «Papá fuerte», Said riendo en sueños, Kael susurrando, «Casa». Ximena cerró los ojos, el brazo de Lázaro alrededor de ella, y supo que habían ganado, que el amor los había llevado más allá del miedo. El nuevo día amaneció con los niños corriendo a la mesa, Yahir gritando, «Desayuno», Said aplaudiendo, Kael riendo. Ximena y Lázaro los miraban, sus manos unidas bajo la mesa, el calor de su amor llenando el aire. La tormenta de Jairo había pasado, y ahora por fin podían respirar, construir, amar sin sombras. El fuego que nació en la lluvia era ahora un hogar, sólido y eterno, y Ximena supo que con Lázaro a su lado, nada volvería a quebrarlos. Muchas gracias por acompañar esta historia hasta el final. Tu presencia aquí significa mucho para mí. Si esta narrativa tocó tu corazón, no dejes que la emoción termine aquí. YouTube ya está mostrando otro video especial de nuestro canal en tu pantalla. Haz clic ahora y continúa este viaje de historias que transforman vidas. Hasta el próximo encuentro.